Muy bien, quiero que vayamos a la palabra del Señor. Estamos compartiendo acerca del Espíritu Santo, de quién es el Espíritu Santo. Voy a retomar algunas cositas para que los que no han podido estar puedan entender más o menos en general qué es lo que estamos compartiendo. Y algunas de las características del Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo es Dios. Dios es uno solo. Amén. Dios es uno solo, pero Él es Dios en tres personas. Esto es la Trinidad. Está el Padre, que es eminentemente creador. Está el Hijo, que es redentor, Cristo Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, y Él murió por nosotros. Y en tercer lugar está el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros y vive dentro de nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo, tanto como el Hijo como el Padre, Él también es Dios. Entonces es un Dios en tres personas. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Vimos también que el Espíritu de Dios creó los cielos y la tierra. Eso está en Génesis. Es el Espíritu Santo el que nos hace nacer de nuevo. Vimos que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Vimos que el Espíritu Santo echa fuera demonios, que el Espíritu Santo es eterno, que el Espíritu Santo es omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe, es omnipotente, que quiere decir que tiene todo poder. El Espíritu Santo es omnipresente, que quiere decir que está en todo lugar. Vimos que el Espíritu Santo también es una persona, tiene rasgos de personalidad. Vimos varios versículos que nos hablaban de esto. El Espíritu Santo habla, el Espíritu nos ayuda, el Espíritu ora e intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo testifica sobre el Señor Jesús, el Espíritu nos guía, el Espíritu llama a las personas al ministerio, fortalece a los creyentes, tiene emociones y sentimientos, es celoso y habita dentro de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces estamos aprendiendo acerca del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y trabaja principalmente de dos maneras, o sobre dos targets, sobre dos objetivos. Número uno, en los incrédulos. Esto es lo que vimos el domingo pasado, que es la gente que no conoce al Señor, o lo que nosotros llamamos el mundo, que no tiene relación con el planeta Tierra, sino que con el espíritu de este mundo, con la forma de ser de la gente que no conoce al Señor Jesús. Y número dos, el Espíritu Santo trabaja en los creyentes o el pueblo de Dios. Juan capítulo 16, versos 7 al 10, este es el texto que ocupamos el domingo pasado. Dice así: pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, acá está malo esto, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el ministerio del Espíritu Santo entre los no creyentes es el de convicción. Y Jesús dijo, va a venir el Espíritu Santo o el Consolador. ¿Se acuerda que la palabra consolador en griego era paráclitos, que quiere decir abogado defensor? Entonces Jesús le dice a los discípulos, va a venir el Espíritu Santo y Él va a ser como el abogado defensor de ustedes, pero la obra o el trabajo que el Espíritu Santo va a hacer en las personas que no conocen al Señor es el trabajo de convencerlos, y los va a convencer de tres cosas. Va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado en relación a que cuando usted no conocía al Señor, usted vivía una vida en que usted hacía de todo y le daba exactamente lo mismo. Pero cuando vino el Señor a su vida, Él lo convenció primero de pecado. Esto es de que usted necesitaba de un Salvador, de que usted era una persona que era pecador y que necesitaba a Cristo para poder tener un reencuentro con Jesús y con el Padre. Entonces, el Espíritu Santo nos convence en primer lugar de pecado. En segundo lugar, nos convence de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Nos convence de que Cristo pagó en la cruz todo lo que nosotros debíamos de pagar. Por lo tanto, ya no es necesario que usted pague nada, sino que Cristo pagó en la cruz por todos nosotros. El juicio que nosotros debíamos recibir, Cristo Jesús lo pagó. Entonces, a través de la gracia y de la fe, nosotros podemos entrar otra vez a estar en comunión con nuestro Padre Celestial y podemos estar en paz
con Dios. Amén. Dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, nos convence de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que Él nos convence a nosotros de que las tinieblas ya han sido derrotadas y que en Cristo Jesús nosotros tenemos la total victoria. Amén. Hemos hablado en otras oportunidades de que el trabajo de las tinieblas, el trabajo del diablo, de las potestades, del infierno, el poder que ellos tienen es en base a la mentira. Su imperio se establece sobre la mentira. Entonces, cuando tú confrontas la mentira y la confrontas con la verdad, entonces se caen todos los argumentos. Amén. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la verdad que te hace libre es la verdad de la cual tú te apropias. ¿Está acá? Entonces, cuando usted se apropia de la verdad de que Cristo derrotó a las tinieblas en la cruz, usted va a comenzar a vivir una vida en victoria en el Señor. Entonces, el Espíritu Santo, hablando acerca de los no creyentes, los convence. Y la palabra para convicción quiere decir refutar, amonestar, redarguir o reprender. Y tomándonos de esto, nosotros vimos cómo poder orar para que una persona que no conoce al Señor se pueda convertir a Cristo. Y lo primero era reconocer que la persona está muerta espiritualmente y que necesita la vida de Dios. Todas las personas en este planeta nacen muertos espiritualmente y alejados de la presencia del Señor. La palabra de Dios dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra en griego es justereo, están apartados de la gloria de Dios. Entonces, cuando una persona en el mundo nace, ya nace de por sí con lo que se llama el pecado original, y eso es lo que lo separa a esa persona de Dios. Bueno, Cristo pagó el precio por eso. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces, lo primero es reconocer que la persona está muerta espiritualmente y que necesita la vida de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros debemos orar para que una persona pueda conocer al Señor? Lo primero es decir, Señor, yo sé que esta persona está muerta en delitos y en pecados, como dice tu palabra, pero así como tú me diste vida a mí, yo oro para que tú le des vida a esta persona, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi amigo, etc. Lo segundo es que debemos de orar para que los velos que están cegando a la persona sean quitados. La Escritura dice claramente que las personas que no conocen al Señor Jesús, hay un velo que está sobre sus ojos. Entonces, cuando usted no conocía a Cristo, usted le daba lo mismo a la iglesia, hablaba mal de los pastores, un montón de cosas. Pero ¿era por qué? Porque tenía un velo. Estaba cegado, no podía ver. Entonces, la gente no es que no quiera creer o no quiera ver el evangelio, sencillamente no lo pueden ver. Un ciego no ve no porque no quiera, no ve porque no puede. Entonces, nuestra oración tiene que cambiar en el sentido de que debe ser una oración de misericordia y decirle, Señor, abre los ojos de esta persona para que te pueda ver y para que te pueda conocer. Entonces, ahí es cuando el Espíritu Santo hace un trabajo de revelarnos al Señor Jesús. Usted ahora conoce a Jesús, amén. No es que le hablaron acerca de Jesús. Jesús para nosotros no es una persona histórica, no es alguien que usted ve en las películas de Semana Santa. Usted ha tenido una experiencia genuina y personal con Cristo, y eso es lo que nos cambia, eso es lo que nos transforma, porque si no seríamos solamente una religión más. Y para seguir otra religión más ya hay demasiadas religiones. Lo que nosotros necesitamos es una experiencia personal con Cristo. Y eso es lo que nos cambia, eso es lo que nos transforma, eso es lo que nos da un propósito en la vida. Amén. Y lo tercero es que debemos de orar para que la gracia de Dios les alcance. Y la gracia de Dios es el don inmerecido de Dios. Es aquello que Dios hace dentro de nosotros para volvernos a Él. Muchos de los que estamos acá no queríamos nada con el Señor, nada con Dios. Éramos alcohólicos, drogadictos, éramos de todo, ¿sí o no? Díganme amén o díganme sí, los cínicos, por favor. Usted era así, no quería nada con Dios, no le interesaba el Señor. Mire, y sin embargo, hoy día usted está aquí sentado en una iglesia cristiana escuchando una palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Porque la gracia de Dios le alcanzó. Usted no ha hecho absolutamente nada para merecer nada de Dios. Es la gracia lo que nos alcanza, amén. Es la gracia lo que nos sostiene, porque si fuera por nuestras propias justicias, estaríamos en cualquier otro lugar hoy día, durmiendo la mona, como se dice por ahí.
como la dormían varios de ustedes todos los domingos en la mañana. Pero hoy día usted llega a las 10:30 de la mañana a orar al Señor, a las 11 está adorando al Señor y a las 11:30 está escuchando una palabra. Mire qué bueno que es el Señor con usted. Entonces, esa es la obra que el Espíritu Santo hace en los no creyentes. Los convence de pecado, de justicia y de juicio y los atrae hacia Dios. Amén. Y esa es una obra de gracia. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo obra o trabaja en los creyentes, en los que ya tenemos al Señor en nuestro corazón? Vaya a Juan capítulo 14, 15 al 17. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, está hablando a Jesús, y os dará otro consolador, escuche, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, escuche, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, escuche, esto es importante, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando Jesús otra vez y dice: yo voy a rogar al Padre para que os dé otro consolador. Y vimos que esa palabra otro en el original lo que quiere decir es una persona de la misma sustancia, de la misma calidad. Lo que está diciendo Jesús es que si yo no me voy, no les puedo enviar el consolador. Ahora, yo creo que todos nosotros hubiéramos querido conocer a Jesús en forma personal, así, haberlo visto cara a cara, ¿o no? Ahora, hay un problemita con eso, que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él estaba limitado a un cuerpo físico. Por lo tanto, si usted quisiera conocer a Jesús y Él estuviera presente físicamente hoy día, probablemente usted tendría que ir a Israel para poder conocerlo y escuchar hablar a Jesús. Ahora, eso es una limitante muy grande, porque nos pone en que si yo no estoy allá, no puedo recibir nada de Él. Bueno, ahora con la tecnología, con el YouTube y con todas esas cosas, a lo mejor usted podría ver a Jesús predicando a través de una pantalla. Pero no es lo mismo ver a una persona, conocer a una persona así, que tener a la persona al lado, ¿o no? Ahora Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. O sea, Jesús dijo: les conviene. Es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puedo enviar al Consolador para que esté con ustedes. Entonces la ventaja que nosotros los creyentes tenemos ahora es que si bien es cierto, Cristo Jesús no está presente físicamente con nosotros aquí, el Espíritu Santo sí está con nosotros. Por eso cuando usted ora, usted puede sentir la presencia de Dios. Por eso cuando usted adora al Señor o alaba al Señor o intercede, usted siente aún muchas veces físicamente que el Espíritu Santo está ahí. Algunas personas lo pueden describir como un calor o como una presencia o como un sentir especial dentro. Bueno, ese es el Espíritu Santo que está trabajando en mí y está ahí presente. Entonces Jesús dice: les voy a enviar a otro, pero de la misma calidad y es de la misma naturaleza. Y ese es el Espíritu de verdad. Dice que el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis. Y miren lo que Jesús dice ahí. Está hablando en presente: porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay una diferencia en que algo esté conmigo a que esté dentro mío, ¿o no? Y Jesús le está diciendo: el Espíritu Santo actualmente mora con vosotros. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. El Espíritu Santo puede estar en todo lugar. Vimos que esa era una de las características del Espíritu Santo. Puede estar en todo lugar. El salmista David dijo: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Él está en todo lugar. Por eso que Jesús dijo: el Espíritu de verdad que está con vosotros. Pero luego dice: y estará en vosotros. Hay una diferencia sustancial y muy grande en eso. Ahora quiero ir un poquito en profundidad acerca de esto. Y quiero que usted se sienta una persona muy privilegiada, porque le voy a mostrar a través de la palabra de que el Espíritu Santo no siempre estaba dentro de las personas. No siempre. Es más, el Espíritu Santo trabajaba en el Antiguo Testamento de forma externa a las personas. Se lo voy a mostrar por la palabra. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba desde el principio de la creación del mundo. Mientras el hombre, Adán, caminó en obediencia a Dios, el Espíritu Santo estaba ahí con él. Pero a causa del pecado, escucha acá, y de que Cristo no había abierto todavía el camino hacia el Padre, se limitaba a actuar desde afuera.
Esto es, no habitaba dentro de los creyentes como ahora, sino que venía sobre algunas pocas personas que Dios llamaba con un propósito específico. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo trabajaba desde afuera. Ahora el Espíritu Santo trabaja desde adentro, habita dentro de nosotros, pero antiguamente era desde afuera. Le voy a dar algunos ejemplos. Jueces 6:34. El Espíritu Santo dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando eso tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Está hablando de este juez de Israel que llevó a la victoria al pueblo de Dios. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. En Jueces 14:6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Jueces 15 dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeran de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Mire qué tremendo. O sea, vemos acá entonces un principio. ¿Cuál es este principio? Que el Espíritu Santo venía sobre, y escuche, ciertas personas que Dios quería usar con un propósito específico. Y era de esta manera. El Espíritu Santo venía sobre ellos, los usaba y luego se apartaba. ¿Cómo podemos explicar entonces que Sansón hizo un montón de proezas y cada vez que hacía una proeza dice esto: el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, hizo esto, hizo lo otro? Pero usted, si lee la historia de Sansón, usted va a ver que era un hombre terrible. ¿Ha leído la historia de Sansón? Léala. Se acostaba con prostitutas, hacía muchísimas cosas. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que Dios lo usaba? Bueno, es que ahí vemos, por ejemplo, que Dios tenía un propósito específico y que Dios usaba a Sansón en ciertos momentos específicos cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Entonces ahí tenemos un gran ejemplo en Sansón. 1 Samuel 10:6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿De quién está hablando la palabra acá? Está hablando acerca de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y el profeta Samuel le está diciendo, mira, va a venir el Espíritu de Dios sobre ti y vas a comenzar a profetizar. Si usted ha leído esta historia, es tremenda. Vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, un hombre que en realidad no amaba a Dios, un hombre que pasaba todo el tiempo desobedeciendo a Dios, un hombre al que Dios finalmente lo termina rechazando por desobediencias continuas. Pero vino el Espíritu de Dios sobre él. Sí, vino el Espíritu de Dios porque lo estaba usando para un propósito específico. Segunda de Crónicas 20:14 dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y luego este hombre comenzó a profetizar ahí en medio de esa reunión. Entonces, cuando el Espíritu Santo venía sobre una persona, venía, hacía lo que tenía que hacer y luego se iba. Y la persona seguía con su vida, entre comillas, normal. Es como si el Espíritu Santo viniera sobre mí cuando me toca predicar, punto. Y después vivo mi vida como cualquier otra persona del mundo, en su casa. Pero el Espíritu viene solamente sobre mí cuando tengo que predicar. Eso sería bastante malo y triste. Sufriría mi esposa, sufrirían mis hijos, sufriría la gente que me rodea. Porque yo sin el Espíritu de Dios no puedo hacer nada. Y puedo ser una persona de la peor calaña. Entonces el Espíritu Santo de Dios se movía así en la antigüedad. ¿Por qué se movía así? Porque recuerde que el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Y el que vino a establecer un puente entre nosotros y Dios fue Cristo Jesús, quien murió por nosotros, sufrió la muerte que usted y yo merecíamos tener, y Él abrió el camino hacia el Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo estaba impedido de venir a morar o a habitar dentro de las personas por una cuestión de justicia.
Entonces Dios decía, no, yo no puedo ir a vivir y a morar dentro de todas las personas, dentro de todos los humanos. Tengo que usar a ciertas personas específicas porque tengo un propósito que cumplir. Y entonces Él lo hacía de esa manera. Hay algunas excepciones a esta regla, y es cuando el Espíritu Santo reposa sobre algunas personas. Mire lo que dice en Números 11, 24 al 26. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Escuche, entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Escuche, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y mire lo que pasa acá, es muy interesante. Dice, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Mire qué curioso. Dios le dice a Moisés, te tienes que tomar 70 hombres para que te ayuden con el ministerio que Dios le había dado a Moisés. Y fueron un montón, fueron 68. Dice, y vino el Espíritu Santo sobre ellos, reposó sobre ellos y profetizaron. Pero habían 2 porfiados que no fueron. Pero mire lo que hace Dios. Reposa el Espíritu de Dios sobre ellos igual y profetizan igual. Acá está Dios trabajando sobre ellos. Lucas 1:67. Esto ya está en el Nuevo Testamento. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. No, me salté uno. No, me salté varios versículos. Perdón. Primera de Samuel 16:13. Ahí está. Qué rápido el Cris. Primera de Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí tenemos que ya el Espíritu Santo vino sobre una persona y se quedó allí. Se da cuenta, sobre Sansón, sobre Gedeón, venía el Espíritu Santo, hacía lo que tenía que hacer y luego se retiraba. Pero mira acá con David. Dice, Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, se da cuenta que no solamente vino sobre él en una etapa específica, sino que dice, vino sobre él, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Mira lo que dice Isaías 11:2, hablando acerca de Jesús. Isaías, recuerde que vivió 600 años, profetizó 600 años antes acerca de Jesucristo. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice, y reposará sobre él. Está hablando acerca de Jesús. Isaías 600 años antes, diciendo que el Espíritu de Dios no iba a venir solamente sobre él, sino que se iba a quedar con él, al igual que con David. En Juan 1, 32 al 33, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces está hablando acá otra vez y dice que el Espíritu Santo no tan solamente descendió sobre Jesús, sino que permaneció sobre Jesús. Hay otros casos excepcionales de hombres sobre quienes entró el Espíritu Santo, fueron llenos de él en el Antiguo Testamento. En Ezequiel 3:24 dice, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Está hablando el profeta Ezequiel y dice que el Espíritu de Dios entró en él. Dice, lo afirmó sobre sus pies. En Éxodo 31, del 1 al 5, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Escuche, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlos, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Esta persona, Bezaleel,
es la primera persona en la Escritura que dice la palabra que fue lleno del Espíritu de Dios. Cuando usted le pregunten, digan, ¿cuál es la primera persona que dice la Biblia que fue lleno del Espíritu de Dios? Usted tiene que decir, Bezaleel. Y sabe de lo que me parece muy interesante, es lo siguiente. Bezaleel no era un predicador. Bezaleel no era un profeta. Bezaleel era un artista. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu de Dios está más interesado en llenar a gente que a lo mejor no tiene que ver con el ministerio. Usted no es pastor. Usted no es profeta. Usted no se dedica al ministerio a tiempo completo. Usted puede ser una persona, un arquitecto, puede ser un diseñador, puede ser un ingeniero, puede ser un abogado, puede ser lo que usted sea. Y Dios está interesado en llenarlo usted con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo lo que usted tenga que hacer sea la gracia de Dios. Para que si usted, por ejemplo, un vendedor, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios obrando en su vida y estando dentro suyo, ¿sabe? Usted ni siquiera va a tener que convencer a los clientes. Es el Espíritu Santo el que lo va a tener que hacer. Si usted es un médico, por ejemplo, y no tiene claro el diagnóstico, ¿usted sabe cuál es la ventaja que tiene? Que usted le puede pedir al Espíritu Santo que le revele qué es lo que tiene el enfermo. Si usted quiere poner un negocio, por ejemplo, y no sabe de qué, o quiere hacer un emprendimiento, usted no tiene que consultarle al amigo o a su papá o a un consejero que usted tenga. Consúltele al Espíritu Santo de Dios. Él está más interesado que usted mismo en que usted le vaya bien. Tenemos una tremenda ventaja, una tremenda ventaja. Lucas 1:67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Aquí está hablando acerca del papá de Juan el Bautista, que era Zacarías. Entonces, escuche, otra vez, antiguamente el Espíritu Santo venía sobre algunas personas, llenó a otros poquitos, pero en general Él no venía sobre todos. Probablemente de todo lo que estamos acá, si viviéramos en el antiguo pacto, ninguno podría tener acceso a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y eso sería bastante triste. Pero hoy día, gracias al sacrificio de Cristo, sí lo podemos hacer. Entonces, escuche, hay una promesa que hace Dios. ¿Y cuál es esta promesa? Que sobre todo su pueblo sería derramado su Espíritu. Esto es, no sobre algunos, como antiguamente, sino que sobre todos. Y escuche, derramar implica sin medida, implica esparcir, desmandarse por varias partes con desorden y muchas veces con confusión. Entonces, la promesa de Dios para sus hijos el día de hoy, esto es para usted, esto es para mí, es que Él iba a derramar de su propio Espíritu sobre toda carne. No iba a ser como antes, sino que iba a derramarlo. Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Mire lo que hace el Espíritu de Dios en una persona. ¿Qué es lo que produce? Produce vida. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Joel capítulo 2 dice, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Entonces está hablando Dios y está dando una promesa. Y esa promesa es que Él iba a derramar. Cuando usted derrama algo, usted lo derrama, pues. No sé si me estoy dando a entender. Usted chorrea todo. Una cosa es cuando usted viene con un jarrito y sirve un juguito. Y en un vasito. Pero otra cosa es cuando viene alguien y lo derrama por todos lados, que deja la embarrada. Y todo queda mojado, ¿sí o no? Entonces, Dios está hablando y está diciendo, miren, viene un tiempo en el cual yo no voy a usar a ciertas personas.
y las voy a llenar con una cierta medida. O yo voy a ocupar por un tiempo y después no los voy a poder ocupar, sino que viene un tiempo en el cual mi espíritu va a ser derramado sobre todos. Y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy día. Entonces usted tiene que apropiarse de esta promesa y decir: Señor, tu palabra dice que en los postreros tiempos tú derramarías de tu espíritu. Por lo tanto, yo te pido que tú lo derrames sobre mí también. Amén. Usted tiene que orar de esa manera. Ezequiel 37 dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Escuche: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Mire, ¿a quién le está hablando Dios aquí? A muertos. ¿Puede leer el versículo de nuevo? Dice: sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. ¿Quiénes están en las sepulturas? Los muertos. Se da cuenta otra vez como el Señor nos dice que estábamos nosotros muertos en delitos y en pecados, pero mire lo que dice el Señor: yo los voy a sacar de sus sepulturas, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y mire la promesa, dice: y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Pondré mi espíritu en vosotros. ¿Se acuerda de lo primero que leímos que Jesús dijo a sus discípulos? Que el Espíritu de Dios está con vosotros, pero estará en vosotros. Y aquí está el profeta Ezequiel hablando de que Dios iba a resucitarnos a nosotros mismos que estábamos muertos en delito y pecado, y pondría su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos vivir y conocer al Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces recapitulamos. El Espíritu Santo antiguamente venía sobre ciertas personas para cumplir ciertos propósitos, pero Dios profetizó y prometió que Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Amén. Y luego vimos acá en Ezequiel que Dios nos prometió que nos iba a sacar de nuestros sepulcros. También, hablando en sentido espiritual, usted estaba espiritualmente muerto, lo iba a sacar del sepulcro, iba a poner su espíritu dentro de usted y le iba a dar vida, y su espíritu, el Espíritu de Dios, iba a estar dentro suyo y iba a producir vida en usted. Ahora, ¿para qué viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros? Primero, escuche, nos trae santidad y nos ayuda en nuestras debilidades. O sea, la vida cristiana, usted no la puede vivir si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios dentro suyo. Eso es lo que hace la diferencia entre una religión y una experiencia con Cristo. ¿Qué es una religión? La religión es la manera del hombre de poder acercarse a Dios. Y frecuentemente tiene ritos, regulaciones, leyes, etcétera, que la persona en realidad no puede cumplir. Por lo tanto, como no las puede cumplir, continuamente trae sobre sí mismo una percepción de condenación. No puedo hacer esto. No puedo acercarme al Señor. No soy digno. De ahí, por ejemplo, que usted ve que la gente, especialmente los católicos, hacen mandas porque no se encuentran a sí mismos dignos. Dicen: no, es que yo tengo que hacer esto para poder alcanzar esto otro. Usted no tiene que hacer ninguna manda. Dios es su propio Padre. El Espíritu Santo habita dentro de usted. ¿Me sigue? Entonces, ¿para qué viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros? Número uno, nos trae santidad y nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8, verso 1 al 14. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bueno que me lo pusieron en amarillo. Dice: los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche, porque la ley del Espíritu de vida, está hablando del Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche, ¿por qué marqué ahí? Vuelve al anterior.
¿Por qué está marcado con amarillo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche, yo no sé si eso le va a volar la tapa del cerebro como me la voló a mí, el Señor, cuando entendí esto. Pero el otro día estaba leyendo una Biblia que yo tengo. Es un Nuevo Testamento en realidad, que se llama Nuevo Testamento textual. Y sabe, leyendo este Nuevo Testamento yo me encontré con varias sorpresas. Porque usted, como debiera de saber, la Biblia nos llegó a nosotros al día de hoy porque habían varios manuscritos muy antiguos. Entonces, la persona que recopiló un montón de estos manuscritos era Erasmo de Rotterdam. Y esta persona lo que hizo fue, y estaba en competencia con otras personas, y reunió la mayor cantidad de manuscritos, lo más cercano al original que pudo, y los tradujo rápidamente, primero al idioma de él, y luego nos llegó a nosotros, al español. ¿A qué voy con esto? Que a medida que avanza la tecnología, y por eso es importante entender lo siguiente, que la revelación es progresiva. A medida que ha avanzado la tecnología y los descubrimientos, se encontraron manuscritos aún más antiguos, del siglo I después de Cristo. Los manuscritos con los cuales trabajó Erasmo eran como del 300, lo que quiere decir que eran menos fidedignos. Pero a medida que han avanzado la tecnología, la arqueología, etcétera, se han encontrado manuscritos más antiguos que eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esta frase que está acá, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, le voy a decir algo, la insertaron ahí. Escuche, no es parte del original, sino que la insertaron ahí. ¿Quiénes? Los copistas. Era una nota al margen, pero uno de los monjes, por ahí no sé quién habrá sido, que estaba copiando esto, la nota que era al margen, la insertó dentro del versículo. Ahora escuche, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que se introduce ahí? Una condición. Una condición. Le está diciendo, no hay condenación, pero si tú no andas conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Escuche, esto es, entre comillas, es grave. ¿Por qué? Porque está condicionando que yo estoy en condenación solamente si yo ando conforme al Espíritu, pero no es así. Debería decir esto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. No sé si me está logrando seguir lo que le quiero decir. Si usted va inmediatamente al verso 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros continuamente, el apóstol Pablo en Romanos 7, está hablando acerca de la problemática del pecado y de que para él es imposible vencer al pecado. Entonces acá él está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es la condición para nosotros poder vivir una vida venciendo al pecado? Es que la ley del Espíritu de vida esté operando en mí. ¿Me sigue? No es una condicional que nosotros tengamos que sí o sí caminar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Usted, como consecuencia de haber recibido el Espíritu Santo de Dios, como consecuencia de eso, usted va a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Eso es un hecho, eso es así. Pero no es que haya una condición, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de la santidad. ¿Me sigue? Entonces, cuando usted recibe al Espíritu Santo y lo recibe en toda la plenitud de lo que Él es, usted va a poder vivir una vida venciendo y derrotando al pecado en su vida diaria. ¿Me sigue con eso? Entonces, el Espíritu Santo ha venido, ¿para qué? Para enseñarnos a vivir una vida de santidad. Una vida de santidad. ¿Qué es la santificación? Tengo aquí una nota de un hombre que se llamaba John Lake. Escuche. La santificación es Dios tomando posesión de nuestras facultades mentales, al igual que Él tomó posesión de nuestro espíritu cuando nos otorgó vida eterna. Nuestra mente es llevada a la armonía con Dios, al igual que nuestro espíritu fue llevado a la armonía con Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús, dedicamos no solo nuestro espíritu y alma, sino que también nuestro cuerpo
a Dios. ¿Qué es la santificación? Escuche, la santificación es Dios operando ahora, no solamente en nuestro espíritu, sino que en nuestra mente. Escuche, ¿dónde está el problema en los hijos de Dios con respecto al pecado? En la mente, en lo que piensa. El espíritu suyo ya está, el espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, su espíritu, entonces recibe al Espíritu de Dios y se hace uno con Él. Esto es, usted recibe la salvación. Pero ahora hay un trabajo que el Espíritu de Dios tiene que hacer en su alma que corresponde a la santificación. ¿Me sigue con eso? Amén. Y hay una obra que el Espíritu Santo tiene que hacer ahora también en su cuerpo, que lo va a llevar a vivir en sanidad divina. Entonces, escuche, el Espíritu Santo no vino solamente para habitar dentro suyo y para darle salvación. El Espíritu Santo ha venido para también darle santificación, tratar con su mente, tratar con sus pensamientos, tratar con sus emociones. Y luego que el Espíritu de Dios trate con esas áreas, también va a tratar con su cuerpo. Entonces, la enfermedad no puede habitar en una persona que está caminando en santidad delante de Dios. Escuche, el Espíritu Santo, la obra que Él hace en los hijos, cuando le abrimos la puerta, es una obra completa. Usted y yo no deberíamos de tener enfermedad. Usted y yo no deberíamos de tener problemas mentales. Usted y yo no deberíamos tener ni depresión, ni ansiedad, ni angustia, ni todas esas cosas. Si el Espíritu de Dios realmente habita dentro de nosotros, Él tiene el poder de cambiar y transformar todas esas cosas. Eso es maravilloso. Es el Espíritu de Dios tomando el control. Por eso 1 Tesalonicenses 5 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu de Dios no quiere obrar solamente en tu espíritu. Quiere obrar en tu alma, donde están tus sentimientos, donde están tus emociones, y también en tu cuerpo físico. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos vivir una vida de fe victoriosa en constante crecimiento? Cuando usted se acerca a Dios a través del ministerio del Espíritu Santo. Entonces, ahí está el problema, porque muchos cristianos crecen y otros se quedan pegados siempre en desiertos interminables, porque están sirviendo a Dios solamente con la razón, pero no dejan que el Espíritu Santo obre dentro de ellos y los comience a cambiar. ¿Cómo el Espíritu de Dios te va a cambiar si nunca tú le das el lugar? Si siempre tu prioridad es hacer lo que tú quieres hacer y no lo que Él quiere hacer en ti. Escuche, debemos tener presente lo siguiente: que la vida de Cristo en nosotros no es la vida para el yo. Al contrario, de principio a fin es una vida vivida para Dios. La razón por la que hay cristianos nacidos de nuevo que siguen cayendo en los engaños de las tinieblas es que insisten en seguir viviendo para sí mismos en lugar de vivir para Dios. Escuche, mientras estemos engañados de esta forma, viviendo para nosotros mismos, nunca vamos a poder escapar del pecado. En cambio, cuando pongamos como primera prioridad el agradar a Dios en todas las cosas y hacer su voluntad, cuando la palabra de Dios nos haga darnos cuenta de que somos nuevas criaturas, que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos dará la capacidad necesaria para producir en abundancia el fruto de la justicia y de la santidad. ¿Qué significa santidad? Significa apartarse del pecado y estar de acuerdo con Dios. Si nos alejamos de algo, vamos hacia algo. Si nos apartamos del pecado, no debemos servirnos a nosotros mismos, sino que servir a Dios por entero. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser cada vez más santos? Es apartarnos del pecado, pero a la vez reconocer que no nos podemos apartar del pecado si no nos acercamos a Dios. La vida victoriosa usted no la va a vivir por mucho que usted se esfuerce por no caer en la tentación. La vida victoriosa usted la va a vivir cuando usted está rindiendo continuamente su corazón, su alma y todo su ser al Señor. Eso es lo que hace la diferencia. Debemos de vivir rendidos al Señor. Y escuche, mientras
pasamos por este proceso, se va quebrantando poco a poco el egoísmo de confiar en mi propio esfuerzo y de servirnos a nosotros mismos. Cuando una persona pone su confianza en el poder del Cristo resucitado que lleva dentro y vive solo para agradar y servir a Dios, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la santidad, llena a esa persona con una gracia de santidad más profunda, haciéndola acercarse a Dios cada vez más. Por medio del Espíritu Santo, Dios llega a nuestro interior y por la obra de su gracia en nosotros, nos libera personalmente de la ley del pecado y de la muerte. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el problema. Tú no puedes vivir una vida de victoria porque estás tú demasiado vivo todavía. Y como tú estás demasiado vivo, quieres hacer tu propia voluntad, tienes tus propios objetivos, tienes tus propias prioridades. Pero cuando somos como el apóstol Pablo que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, tú comienzas a renunciar a lo que tú quieres y el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida y tú comienzas a caminar como el Espíritu quiere que camines. Otra vez, debemos de rendirnos al Señor. Entonces, ahora, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive por mí, cree en mí y actúa por mí a través del Espíritu Santo. Escuche, sabedores de esto, nos tenemos que limitar a confiar en que Él me va cambiando el corazón día a día. Así es la gracia. Esto es lo que Dios obra a favor nuestro. Esto es lo esencial del Evangelio. El Evangelio significa buena noticia. La buena noticia es que ya no necesitas hacer tú las cosas. Lo que tú necesitas hacer es rendirte a Él para que Él las haga a través de ti. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Además de la santidad. Solamente voy a nombrar estos puntos porque no tengo el tiempo. Les enseña a los creyentes, guía a los creyentes, consuela a los creyentes y confirma a los creyentes que son hijos de Dios. Quiero terminar con una palabra que está en Ezequiel capítulo 36. Yo leí esto y se los mandé por WhatsApp. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Escuche, mire, esto es lo que Dios va a hacer, no usted. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, escuche, mi espíritu, dice Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y escuche, mire la promesa. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré. Y no os dará hambre, quiere decir provisión. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueran buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Mire, yo enumeré lo que Dios iba a hacer. Número 1, nos va a limpiar. Número 2, nos va a dar un corazón nuevo. 3, un espíritu nuevo. 4, quitará mi corazón de piedra. 5, pondrá su espíritu dentro de mí. 6, Él hará que yo ande en sus estatutos. Él hará que guarde sus preceptos. Hará que ponga por obra su ley. Hará que habite y disfrute la tierra y la vida. Y me hará su pueblo y se hará mi Dios. Y yo preguntaba, ¿y en dónde queda lo que yo tengo que hacer? Exactamente en nada. Porque no tengo el poder para hacerlo. Eso es la gracia. El don inmerecido. Queda excluido el orgullo, el ego, el yo queda muerto. Todo lo hace el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el rol de la voluntad humana en esto? Escuche, solo rendirse y abrir las puertas para que Él
haga todo. ¿Y cuáles son esas puertas que tengo que abrir? La rendición incondicional, el amor, el agradecimiento, el quebrantamiento, la adoración, la oración, la lectura, la meditación de la palabra y la fe sincera son algunas de estas puertas. Y mientras más puertas abras, mayor es la obra que su Espíritu hará en ti. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojitos. Padre eterno, te damos las gracias porque tú abres nuestros ojos. Señor, cuando recibimos la revelación de tu palabra, cuando salimos de la ignorancia, cuando tú nos muestras quién eres y lo que quieres hacer en nosotros, realmente podemos reconocer que, como dijo Jesús, apartado de ti nada podemos hacer, nada. Y que finalmente todo es por gracia, Señor. Señor, y antiguamente ciertos hombres, algunos privilegiados, podían disfrutar de tu Espíritu, pero tú prometiste que pondrías tu Espíritu dentro de nosotros. Señor, y en esta mañana yo oro para que esta palabra pueda activar en nosotros la fe, la confianza. Señor, de que si hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón a Jesús, el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Señor, y no nos queda más que confiar en la obra que tú haces en nosotros. Señor, tantas veces batallamos con el pecado, batallamos con malos hábitos, batallamos con la apatía espiritual, batallamos, Señor, con muerte dentro de nosotros, Señor, por no reconocer que te necesitamos a ti. Señor, y en vez de acudir corriendo a ti, muchas veces vemos que nosotros podemos hacer para agradarte, siendo que nosotros no podemos hacer nada. Por eso, Señor, reconocemos en esta mañana que apartado de tu presencia no somos nada, Señor. Que cuando nos alejamos de ti, Señor, cuando dejamos la oración, cuando dejamos de leer la Escritura, volvemos a hacer lo que antes fuimos, Señor. Y poco a poco dejamos que la muerte nos vuelva a invadir. Señor, pero en esta mañana reconocemos que tú eres la única respuesta para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra ansiedad. Tú eres la única respuesta, Señor. Y en esta mañana te pedimos perdón porque tantas veces confiamos en nosotros mismos, Señor. Y nos alejamos de ti, de tu gracia, de tu perdón gratuito, Señor, para nosotros. Padre, yo te ruego que en esta mañana tú nos muestres por tu Espíritu, Señor, que debemos correr otra vez a ti, Señor. Correr otra vez a ti. Negarnos a nosotros mismos y dejar que tú seas tú. Dejar que Dios sea Dios en nuestra vida, Señor. Si usted en esta mañana se siente, y no quiero que usted diga, no, yo no puedo pasar, yo tengo una imagen que cuidar.
Pero si usted últimamente se ha sentido vacío, si últimamente ha sentido que el Espíritu de Dios se ha ido, yo quiero orar por usted. Quiero que usted pase al frente. Y usted dice: Señor, yo me he apartado de ti. Algo pasó, en algún momento algo pasó y siento que tu espíritu está apagado dentro de mí. Si esa es su condición, yo quiero pedirle que pase acá al frente rapidito. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él nos renueve, que nos llene otra vez, porque para eso Él fue enviado. Si esa es su condición, sea valiente. No diga tengo una imagen que cuidar, o soy líder de casa de paz, pero si esa es su condición, entonces pase acá al frente y vamos a orar y vamos a decirle: Espíritu de Dios, vuelve a llenar mi vida otra vez. Vuelve a llenar mi vida. Oh Espíritu Santo de Dios, tú has sido enviado para llenarnos, para estar con nosotros, para redarguirnos. Señor, y yo sé que estos mis amados que están aquí han pasado al frente, han sido valientes. Han decidido no guardar su reputación, sino que reconociendo una condición de su corazón, dicen: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Ahí donde estás, levanta tus manos y comienza a decirle: tiene un trato personal con el Espíritu de Dios. Dile: Señor, Espíritu Santo de Dios, yo te he fallado. Me he apartado de ti. He dejado mi comunión. He dejado mi oración. He dejado el fuego. He dejado mi altar personal. Si esa es tu condición, entonces tú tienes que derramarte delante de Él y decirle: Espíritu Santo de Dios, o tú me llenas otra vez, o yo me muero. O tú me llenas otra vez, o yo vivo la vida en el mundo otra vez. El Espíritu Santo está aquí en esta mañana y te quiere llenar y te quiere impartir. Pero tiene que haber un clamor dentro de tu espíritu. Tiene que haber un clamor dentro de tu corazón. Tiene que haber un deseo. Tiene que haber una hambre. Tiene que haber una sed en tu interior. Espíritu Santo de Dios, llénanos otra vez. Otra vez. Ven sobre nosotros con tu poder. Límpianos de toda obra muerta. Límpianos de toda apatía espiritual. Límpianos de toda dejadez espiritual. Ahí el Espíritu Santo está tratando tu corazón. No es un fuego, sino que es el soplo apacible del Espíritu de Dios en tu vida, que te vuelve a llamar y te dice: vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mi presencia, vuelve a tu lugar de oración, vuelve a encontrarte conmigo en las madrugadas. Es el Espíritu de Dios que quiere tener un encuentro contigo personal, sin intermediarios, sin mediadores. Es el Espíritu de Dios trabajando en tu interior. Padre, obra en nosotros, Señor, en esta mañana. Y renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Le vamos a decir al Señor que nos renueve con una canción. Dile al Señor: Señor Jesús. Dile: no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Dile al
Señor, pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. le vamos a decir otra vez: renuévame, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. porque todo lo que hay Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti. dígale: porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti. Espíritu Santo de Dios, te ruego que vengas sobre todos nosotros y nos llenes, Señor. Y más que buscar una manifestación, deseamos que cambie nuestra vida, Señor. Que nos llene de tu paz y de tu presencia. Y que produzcas cambio en nosotros, cambio de vida. Yo ruego que la ley del Espíritu de vida ahora mismo comience a activarse dentro de nosotros, en nuestro interior. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, Señor, declaramos vida donde había muerte, Señor, santidad donde había suciedad, en el nombre de Jesús. Y llenura en nuestro espíritu, en nuestro interior donde había un vacío, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te adoramos.